Os voy a dar una idea para hacer un marco de fotos súper original que seguro que no habéis visto en ningún sitio, que podéis utilizarlo para regalar, para vender o también para decorar vuestra casa. Para hacer el marco voy a utilizar porcelana Jovi. La porcelana Jovi, cuando moldeamos, por ejemplo, una figura, y vamos a tardar un poco más de tiempo que si utilizáramos, por ejemplo, un cortador, un sencillo cortador, la forma de que esa porcelana sea más flexible y sea más dócil es utilizando, como ya os he dicho en otro tutorial, suavizante de la ropa. Esta porcelana yo la he teñido en color blanco con pintura acrílica. La que no estoy utilizando la tengo dentro de una bolsa para que no se seque, y la que utilizo es la que tengo encima de la mesa. He hecho una bola con la cual he hecho un corazón, una forma de pera un poco alargada y gordita, que es el cuerpo de un precioso conejo que estoy haciendo. Le hago un orificio en la parte superior donde corresponde el cuello en el cuerpo y otro orificio en la parte inferior de la cabeza, y uno los dos trozos con un palito de madera al cual le he puesto cola blanca. Con ese trozo de porcelana voy a hacer los bracitos. He hecho un churro y lo corto por la mitad para que los dos lados tengan la misma cantidad de porcelana y sean del mismo tamaño. Y le doy esta forma tan sencilla como una especie de coma. Le pongo un poquito de cola derecha e izquierda y pego los brazos. Vuelvo a hacer lo mismo que he hecho con los brazos, pero en esta ocasión utilizo un poco más de cantidad de porcelana. Y hago también como una coma con lo que corresponde a la pata del conejo más plana, la pego en la parte de abajo del cuerpo y con un buril le doy un poco de forma. Y ahora hago una bolita y le voy a dar un montón de textura para que se vea pues como una colita de conejo. Se la pego en la parte de abajo. Utilizo otro trozo de porcelana y esta vez hago como una coma plana. Y esto van a ser las orejas. Abajo le hago una hendidura y cierro con una tijera, corto la parte de abajo para que quede recta y así sea más fácil pegar en la zona superior de la cabeza. Estoy pegando con cola blanca porque la porcelana está fresca y le aguanto ahí con algo porque al haberle puesto suavizante a la porcelana tarda un poquito más en secar. He hecho unas cuantas bolitas, una para la nariz, dos para los ojos. Siempre voy a poner cola blanca antes de poner los trocitos de porcelana. Primero pongo la cola y después le voy añadiendo las bolitas. Cuando he puesto las bolitas de porcelana presiono un poquito con los dedos para que quede más hundida y quede un poco más plana y no se vea una bolita redonda, un poco más plana. Utilizo un molde de silicona para hacer un lazo que le coloco entre los bracitos justo debajo del cuello, y en las patas de abajo, en la parte que nosotros estamos viendo, le pongo 3 bolitas arriba y una en la parte de abajo. Queda mucho más gracioso el conejo. Y también la presiono con los dedos. Cuando lo tengo hecho, lo reservo y lo dejo secar. Y cuando está seco, le voy a pintar los ojitos en negro con pintura acrílica, tanto la parte delantera como los laterales, y el lacito en color azul. Y como antes ya había teñido la porcelana de blanco, ya está terminado. Ahora voy a utilizar esta madera, que es una madera ovalada, un poco de porcelana Jovi que la he teñido con pintura acrílica en color azul. Este trozo de porcelana, a diferencia del otro que he utilizado para hacer el conejo, no le hace falta ponerle suavizante porque sencillamente la voy a pegar en una superficie. Para teñirla siempre es mejor utilizar crema Nivea. Pongo la porcelana, le paso un rodillo por encima y también le paso el rodillo por el contorno ejerciendo presión. De esa forma la porcelana se va a cortar a la medida de la madera. Esto podéis hacerlo vosotros y cortar las maderas a vuestro gusto, o os doy la opción de poder conseguir un kit con todas las maderas que voy a utilizar, un trozo de porcelana Jovi para que solo tengáis que modelar y teñir la porcelana, y una palabra que veréis al final, porque bueno, pues si no tenéis la opción de comprarla o no podéis hacerla, pues es un kit que pongo a la venta que vais a tener en mi web. Una vez he pegado la porcelana azul, con esto, con alguna herramienta que tenga el contorno o el filo muy fino, le hago un poco de textura, haciendo como unos cuadritos que le van a quedar ideales a la parte de atrás del conejo.
remarco un poco los lados porque al poner la porcelana los contornos han quedado un poco más redondeados, así que hay que perfeccionar esa hendidura, y cuando lo tengo así, sobre esta porcelana voy a pegar el conejo. El conejo lo vamos a pegar sobre la porcelana con cola block, porque el conejo está seco, pero la porcelana de la base no. Así que en lugar de cola blanca os recomiendo cola block. Así nos aseguramos que esto no se caiga. Presiono un poquito para que el conejo se introduzca dentro de la porcelana azul y ya está acabado. De momento voy a utilizar 3 maderas. 2 van a ir haciendo como una cruz y una es la base. Esta cruz lo hago de la siguiente manera: lo pego dejando en la parte inferior más o menos un dedo de grosor. Reservo y pinto. De momento ya lo tengo así, y la madera que va en la base lleva una hendidura. En esa hendidura coloco la otra madera y lo voy a pegar. Pego solamente por los laterales, que va a tocar con la madera de la base. Pinto de blanco toda la base, por delante, por detrás, y también los contornos de la madera, que al estar cortada con una máquina láser quedan negras, así que lo pinto por completo. Ahora voy a utilizar esta palabra love, que va pintada en color azul en el mismo tono que he pintado la porcelana que va detrás del conejito. El conejo va pegado en esta posición, queda súper bonito, y en el lado derecho y la parte de abajo va la palabra love. Le pongo pegamento debajo de las letras y también un poquito en la parte de atrás. Este pegamento, la cola block, hace como hilos, y esos hilos antes de acabar tenemos que quitarlos para que el trabajo nos quede bien pulido, sobre todo si lo vamos a vender. Una vez tenemos el pegamento bien colocado, ponemos la palabra love en su lugar. Como esto es un portafotos o un marco de fotos, ¿dónde vamos a poner la foto? Pues mirad, la vamos a poner en un trozo de cable de acero inoxidable, primero para que no se oxide y segundo para que sea muy rígido, muy duro y conserve la forma que le vamos a hacer. Primero hago una espiral que va a ser para la parte de abajo. Una vez hecho la espiral, doblo el alambre, el aluminio de acero inoxidable, para que haga una forma de L. El trozo que me queda en la parte superior va a hacer otra espiral. La de abajo es completamente plana, bueno, y la de arriba también, realmente las dos son planas, pero sobre todo la de abajo tiene que ser muy plana para poderla pegar en la base de madera. Y la de la parte superior le hago una espiral más chiquitita, con ayuda de un alicate comienzo y después continúo con los dedos. Va a ir colocada aquí. Una vez tengo decidida la altura, que más o menos nos tiene que quedar a la altura de la mitad del conejito, le pongo cola block en la parte de abajo y lo pego, y en esta espiral colocamos la foto, que ahora he puesto mi nombre, Jovan Car, pero tenemos un espacio muy grande para una foto grande y bonita. Queda precioso, una pieza única que podemos regalar o podemos vender. De hecho, yo la he hecho para vender en el próximo mercadillo en el que voy a participar en Alpedrete. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.